El lujoso automóvil del alcalde chocó de frente al hombre, arrojándolo a la cuneta como si fuera un saco de basura, mientras todos observaban horrorizados. Mira por dónde vas, inmundo mendigo. Me vas a ensuciar el parachoques. El político se burló y huyó sin ofrecer ayuda. Lo que él no sabía es quién lo había atropellado, y 2 horas después todos estarían en shock. En las sombras alargadas del crepúsculo, donde el sol se despedía del horizonte como un amante reacio, Zayn al-Mansur caminaba por el camino polvoriento que serpenteaba hasta la villa de Piedra Blanca. El aire cargaba el aroma terroso de la tierra seca, mezclado con el leve perfume de flores silvestres que insistían en brotar en las grietas de las piedras antiguas. Él vestía ropas simples, un manto raído de algodón que ocultaba su identidad noble, y llevaba una pequeña bolsa con sus remedios esenciales, esos frascos que eran como anclas en un mar de fragilidad. Zayn, el jeque cuya fortuna podría comprar naciones enteras, elegía el anonimato para revisitar las raíces de sus ancestros, aquellas tierras humildes donde la sangre de su linaje había sido sembrada siglos atrás. Cada paso era deliberado, ecoando el peso de una vida dedicada a la filantropía silenciosa, donaciones que fluían como ríos invisibles para los necesitados sin jamás buscar aplausos. Pero detrás de esa fachada de serenidad, Zayn cargaba una herida que pulsaba como un corazón partido. Su pasado era un tapiz tejido con hilos de dolor y pérdida, un trauma que lo había moldeado como el viento esculpe las dunas del desierto. Años antes, en una noche lluviosa en el palacio de su familia en Oriente Medio, Zayn había presenciado el colapso de su madre, Aisha, víctima de una enfermedad rara que devoraba los pulmones lentamente, como un fuego que consume la leña sin prisa. Él era apenas un adolescente entonces, con los ojos llenos de inocencia, pero aquella noche lo transformó en un hombre atormentado. Aisha tosía sangre sobre las alfombras persas, sus gemidos ecoando por los corredores de mármol, mientras los médicos, a pesar de toda la riqueza alrededor, declaraban que nada más podría hacerse. Zayn sostuvo su mano frágil, sintiendo el calor de la vida escapándose, y se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que la pobreza o la negligencia cegaran otra alma. Pero el trauma no se detuvo allí. Días después del entierro, su padre, enlutado y enloquecido por la culpa de no haber actuado antes, se hundió en un abismo de depresión, abandonando los negocios de la familia y dejando a Zayn, a los 17 años, para heredar no solo la fortuna, sino el fardo de reconstruir todo. Él pasó noches insomnes reviviendo los últimos momentos de la madre, el olor metálico de la sangre mezclado con el incienso que ardía en la habitación, el sonido de su respiración ronca como un viento maligno. Ese dolor lo moldeó en un filántropo obsesivo, alguien que viajaba por el mundo construyendo hospitales y escuelas, pero que cargaba una culpa irracional. ¿Por qué él, con toda su riqueza, no pudo salvar a su propia madre? Esa herida lo hizo vulnerable. Un hombre que donaba anónimamente para expiar una culpa que no era suya, pero que lo consumía como una llama interna. Él evitaba lazos profundos, temiendo que cualquier proximidad trajera más pérdida, y así su vida se convirtió en una sucesión de viajes solitarios, donde el anonimato era tanto una protección como una prisión. El trauma lo hizo cuestionar la justicia divina, pero también lo impulsó a ser el instrumento de esa justicia, transformando el dolor en acción, aunque cada donación era como un vendaje sobre una herida que nunca cicatrizaba. Zayn aprendió a enmascarar su vulnerabilidad con una calma estoica, pero internamente él era un desierto árido, donde el viento de la memoria soplaba arena sobre las ruinas de su juventud. Esa moldeada lo hizo generoso hasta el agotamiento, pero también aislado, un jeque que reinaba sobre imperios financieros, sin embargo que se sentía como un mendigo emocional, siempre buscando redención en actos de bondad que nunca parecían suficientes para borrar el eco de los gemidos de su madre. Y en medio de esa caminata reflexiva, Zayn apretaba involuntariamente el anillo de sello real en su dedo, un hábito físico que lo traicionaba como un tic nervioso. Era un gesto repetitivo, girar el anillo hacia la izquierda y hacia la derecha, sintiendo el rubí frío contra la piel, como si el objeto fuera un talismán que lo anclara a la realidad. Ese movimiento surgió después de la muerte de la madre,
una manía que lo calmaba en momentos de ansiedad, pero que también le recordaba su herencia y su fragilidad. Cuando solo en la oscuridad, Zane soñaba con un mundo donde la enfermedad no existiera, donde él pudiera orar por una cura universal, pidiendo a Alá que transformara su dolor en una bendición para los demás. Su fe era profunda, pero teñida de duda. Él rezaba no por riqueza, sino por salud para todos, imaginando un paraíso donde nadie sufriera como su madre había sufrido. En el presente, Zane cargaba un dolor físico que lo atormentaba, una enfermedad crónica en los riñones, que requería medicación constante y lo dejaba con fatiga perpetua, como si su cuerpo fuera una máquina oxidada. Emocionalmente, luchaba contra la soledad, la sensación de que su vida era una sucesión de actos vacíos, sin nadie para compartir el fardo. Mientras tanto, en la villa adelante, el doctor Ottavio, alcalde de la pacata Piedra Blanca, aceleraba su coche de lujo por el mismo camino de tierra, el motor ronroneando como una fiera impaciente. El aire dentro del vehículo estaba impregnado por el olor de cuero nuevo y cigarro caro, contrastando con la simplicidad rústica del exterior. Ottavio, con su traje impecable y gafas oscuras que escondían ojos calculadores, era el epítome de la arrogancia local, un hombre que veía el poder como un derecho divino. Él desviaba fondos públicos para llenar sus arcas personales, reformando su mansión con mármoles importados y manteniendo una flota de vehículos que relucían bajo el sol poniente, mientras la villa languidecía en miseria disfrazada. El pasado de Ottavio era una llaga abierta, un trauma que lo había corroído como ácido. Hijo de un agricultor pobre, creció en una cabaña de adobe donde el techo goteaba durante las lluvias y el hambre era una compañera constante. A los 12 años, presenció la muerte de su padre en un accidente en la labranza, aplastado por un tractor defectuoso que el patrón rico se negó a reparar. Ottavio corrió hasta el cuerpo mutilado, la sangre mezclándose con la tierra húmeda, y gritó por ayuda, pero el dueño de la finca, un hombre de estatus, solo ordenó que lo removieran como basura. Esa injusticia lo moldeó en un ser amargo. Juró que nunca más sería el pobre pisoteado, y así, a través de estudios forzados y acuerdos políticos, ascendió al poder. Pero el trauma lo hizo corrupto, un villano que veía en el desvío de fondos una venganza contra el sistema que mató a su padre. Él despreciaba a los humildes, viendo en ellos el reflejo de su infancia odiada, y acumulaba riqueza como una armadura contra la vulnerabilidad. Noches enteras revivía el olor de tierra y sangre, el sonido del tractor chirriando, y eso lo impulsó a construir una vida de excesos, donde cada coche nuevo era una victoria sobre el pasado. Ottavio se convirtió en un alcalde que prometía prosperidad, pero entregaba ruinas, su alma corroída por la codicia que enmascaraba el miedo de volver a la pobreza. Manipulaba elecciones con promesas vacías, y su arrogancia era una muralla que lo aislaba, pero también lo consumía, dejándolo solo en su mansión vacía, donde ecos de risas falsas llenaban el silencio. Ottavio tenía el hábito de tamborilear los dedos en el volante, un gesto nervioso que revelaba su impaciencia interna, como si el mundo debiera inclinarse a su ritmo. Cuando solo, soñaba con imperios personales, orando no a Dios, sino al poder, pidiendo más influencia para aplastar a quien le recordara su origen humilde. Su fe era en el dinero, un sueño secreto de dominar todo, libre de cualquier juicio. Actualmente, Ottavio cargaba el dolor emocional de la paranoia, temiendo que su corrupción fuera expuesta, y un dolor físico sutil, migrañas crónicas que lo atormentaban después de noches de insomnio, como castigo por sus acciones. De repente, el coche de Ottavio a alta velocidad colisionó violentamente con Zane, que caminaba distraído por el borde del camino. El impacto ecoó como un trueno seco, el cuerpo del jeque volando como una hoja al viento, cayendo inconsciente en el arcén polvoriento. El aire se llenó del olor de goma quemada y sangre fresca. Ottavio frenó bruscamente, el corazón acelerado, y salió del vehículo, mirando alrededor con ojos salvajes. En lugar de socorrer, arrastró el cuerpo herido hacia la maleza, intentando esconder la evidencia, pero una voz ronca lo interrumpió. El señor Elías,
Un agricultor humilde que cosechaba maíz cerca lo había visto todo. Elías, con sus manos callosas y ojos llenos de tristeza, se acercó, el olor de tierra fresca en sus ropas. Elías, un hombre simple moldeado por pérdidas, recordaba el día en que perdió a su esposa por una enfermedad tratable, pero sin hospital en la villa. Ese trauma lo hizo compasivo, un observador silencioso de la injusticia. Cojeaba ligeramente, un hábito de una pierna rota mal curada en la juventud, y soñaba con una villa próspera, orando por justicia divina. Su dolor presente era la impotencia ante la corrupción, una fatiga emocional que lo envejecía prematuramente. «¿Qué has hecho?», murmuró Elías, las manos temblando al ver al hombre herido. Otavio, sudando frío, intentó recomponerse, pero el conflicto ya se instalaba en el aire cargado de polvo y miedo. En el aire cargado de tensión, donde el sol poniente teñía el cielo de un naranja sanguíneo, Elías confrontó a Otavio con ojos que brillaban de una mezcla de miedo y determinación. El agricultor, con su cojera sutil, un legado de una caída antigua en una cosecha lluviosa, donde su pierna se quebró como una rama seca y que ahora lo hacía inclinar ligeramente hacia la izquierda en cada paso, como si cargara el peso invisible de la tierra que cultivaba, se acercó al cuerpo inerte de Zein. El olor de polvo levantado por el impacto se mezclaba con el olor metálico de sangre fresca, y el viento susurraba a través de las hojas de los árboles cercanos, como si la naturaleza lamentara lo ocurrido. Elías, un hombre de 60 años, cuyos cabellos grises eran como hilos de plata tejidos por el tiempo, sentía su corazón apretado. Conocía bien la fragilidad de la vida en esa villa olvidada, donde la ayuda médica era un lujo distante. Su pasado era una cicatriz profunda, un trauma que lo había moldeado como el arado surca la tierra. Décadas atrás, en una madrugada fría, Elías perdió a su esposa, María, por una fiebre que podría haber sido curada con remedios básicos, pero el puesto de salud de la villa, ya precario en esa época, estaba cerrado por falta de fondos, desviados por alcaldes corruptos como Otavio. Él la sostuvo en sus brazos mientras ella jadeaba, el sudor perlando su frente como rocío de la mañana, y el olor de hierbas medicinales caseras que él intentó usar llenando la cabaña humilde. María susurró promesas de un futuro mejor para sus hijos, pero murió al amanecer, dejando a Elías con un vacío que ecoaba en cada respiración. Ese evento lo transformó en un hombre resignado, pero compasivo. Aprendió a valorar la vida por encima de todo, ayudando a vecinos con lo poco que tenía, plantando no solo maíz, sino semillas de bondad en una comunidad árida. Sin embargo, el dolor lo hizo cauteloso, evitando confrontaciones directas con el poder, pues temía perder lo que quedaba, su pequeña finca y la memoria de María. Revivía noches enteras el sonido de su respiración fallando, el toque frío de su mano al partir, y eso lo impulsó a ser un observador silencioso de la injusticia, orando por cambios que parecían distantes. Elías se convirtió en un pilar quieto en la villa, alguien que ofrecía consejos y ayuda sin alarde, pero internamente cargaba una culpa. ¿Por qué no luchó más por el hospital prometido? Esa moldeada lo hizo humilde hasta la sumisión, pero también resiliente, como una raíz que penetra la roca en busca de agua. Su vida era ahora dedicada a los nietos, pero el trauma lo dejaba despierto en las noches de luna llena, cuestionando si su pasividad permitía más sufrimientos como el de María. Elías exigió que Otavio llevara al herido al puesto de salud, su voz temblando como hojas al viento, pero firme en su convicción. Otavio, tamborileando los dedos en el capó del coche, aquel gesto repetitivo que traicionaba su ansiedad, como si cada golpeteo fuera una cuenta regresiva para su impunidad. Resistió, pero el flagrante lo obligó a ceder. Levantaron a Zein con cuidado, el cuerpo flácido como un saco de granos, y lo colocaron en el asiento trasero del vehículo lujoso, donde el olor de cuero contrastaba grotescamente con el de sudor y sangre. El camino de tierra balanceaba el coche como una cuna inestable, y durante el trayecto corto hasta el puesto, Otavio maldecía en voz baja, sus pensamientos girando en torno a cómo encubrir el incidente. Veía a Zein no como una víctima,
sino como un obstáculo, un nadie que osó cruzar su camino. Al llegar al puesto de salud, un galpón decadente con paredes descascaradas y el techo oxidado por el tiempo, el aire interno era húmedo y mohoso, cargado del olor de abandono y polvo acumulado. No había médicos, equipos o siquiera una camilla decente, solo ecos vacíos y estanterías desnudas donde deberían estar remedios y cilindros de oxígeno. Otavio, sudando profusamente a pesar del frescor del atardecer, se negó a llevar a Zane a la ciudad vecina, 2 horas de distancia por caminos sinuosos. Va a morir en el camino. ¿Y entonces? ¿Culpa mía?, gruñó él, los ojos entrecerrados en cálculo frío, temiendo que el jeque expirara y el incidente se transformara en homicidio. Elías, cojeando alrededor del galpón en busca de algo útil, sentía una tristeza profunda instalándose, como una niebla que cubre el valle al amanecer. Sus pensamientos vagaban hacia María, hacia cómo un simple hospital podría haberla salvado, y ahora veía la historia repitiéndose. Zane despertó brevemente, un gemido escapando de sus labios agrietados, el cuerpo convulsionando en dolores terribles que irradiaban de los huesos fracturados y los órganos internos magullados. El aire enrarecido del galpón hacía cada respiración una agonía, y apretaba el anillo en su dedo, girándolo febrilmente, aquel hábito que lo anclaba incluso al borde del abismo. Sus pensamientos, nublados por el dolor, volvían a su madre, al palacio distante, y susurró a Elías: «El tiempo se está acabando». Intentó entregar el anillo de sello real, el rubí reluciendo débilmente bajo la luz tenue que entraba por las ventanas polvorientas. Otavio, avistando el brillo del oro, avanzó como un predador, intentando arrancarlo de las manos temblorosas del herido, sus dedos tamborileando impacientemente en el aire. «Esto es mío ahora», murmuró él, la codicia eclipsando cualquier resquicio de humanidad. Elías, impotente, cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro arrugado como riachuelos en tierra seca, llorando por la injusticia de ver a un hombre morir por falta de algo tan básico como oxígeno, que debería estar allí si no fuera por la corrupción de Otavio. La tensión escaló como una tormenta aproximándose, el cielo oscureciéndose con nubes pesadas que prometían lluvia torrencial. El estado de Zane empeoraba, su respiración volviéndose superficial e irregular, el pecho subiendo y bajando como olas débiles en un mar calmo. Otavio, sintiendo el control escapársele, comenzó a destruir evidencias. Limpió la sangre del coche con un trapo sucio encontrado en el galpón, el olor de hierro persistiendo en el aire húmedo. Amenazó a Elías, acercándose con ojos flameantes: «Si abres la boca, expulso a ti y a tu familia de esta villa. Vuelve a la miseria de donde viniste». El alcalde parecía invencible en su burbuja de impunidad, caminando por el galpón con pasos arrogantes, tamborileando los dedos en la pared como si compusiera una sinfonía de mentiras. Elías, cojeando alejándose, sentía el miedo apretar su pecho, pero también una chispa de revuelta. Sus pensamientos giraban en torno a su esposa, a cómo la pasividad le costó todo, y ahora juraba en silencio no dejar que otro muriera en vano. Mientras la tormenta aislaba el camino de salida, con truenos ecoando como juicios divinos y lluvia cayendo en sábanas gruesas que transformaban la tierra en lodo, Zane luchaba contra la oscuridad que lo envolvía. Oraba en silencio por más tiempo, soñando con el hospital que planeaba construir allí, en su tierra ancestral, un refugio para los afligidos como él lo fue un día. Otavio, aislado en su arrogancia, planeaba su próxima mentira, pero el destino tejía hilos invisibles alrededor de ellos, el aire cargado de electricidad y presagios. La vida de Zane se escapaba a gota, como la lluvia que goteaba por el techo agujereado, y Elías, llorando en un rincón, grababa secretamente con su celular antiguo, escondido en el bolsillo, cada palabra cruel de Otavio, capturando la esencia de la corrupción que envenenaba la villa. En el momento en que Zane parecía dar el último suspiro, su pecho subiendo y bajando, en un ritmo irregular como las olas finales de un mar agonizante, un ronco distante cortó el aire cargado de la tormenta. El galpón temblaba ligeramente, las gotas de lluvia martillando el techo oxidado como tambores de un ejército invisible,
y el olor de tierra mojada se mezclaba con el olor acre de miedo y sudor que llenaba el espacio. Elías, aún de rodillas en el suelo húmedo, con su cojera acentuada al intentar erguirse, levantó los ojos al techo, donde grietas antiguas goteaban agua fría sobre su rostro arrugado. Sus pensamientos giraban en un torbellino de plegarias silenciosas, pidiendo por un milagro que parecía tan distante como las estrellas ocultas por las nubes negras. Otavio, por su parte, dejó de tamborilear los dedos en la pared, aquel gesto nervioso que lo traicionaba como un reloj descompasado, y se congeló, los ojos desorbitados en una mezcla de confusión y pánico creciente. Limpiaba sus manos en el traje empapado, la sangre de Zane aún manchando sus palmas como una acusación indeleble, y murmuraba para sí mismo: «Esto no puede estar pasando. Es solo el trueno». Pero no era trueno. El ronco creció, transformándose en el batido rítmico de hélices cortando el aire, un sonido mecánico e implacable que ecoaba sobre la villa aislada. Del cielo oscuro, como ángeles vengadores descendiendo de las nubes, un convoy de helicópteros y vehículos de seguridad internacional surgió, sus luces parpadeando como estrellas caídas, iluminando el lodo del camino y el galpón decadente. El viento generado por las palas agitaba los árboles cercanos, esparciendo hojas mojadas como confeti en una celebración sombría, y el aire se llenó del olor de combustible y metal caliente. Habían rastreado la señal del anillo de Zane, aquel artefacto antiguo con tecnología incorporada, un faro discreto que el jeque usaba para emergencias, girándolo inconscientemente en su dedo, incluso en la inconsciencia, como si el hábito físico fuera una plegaria atendida. El ejército particular de Zane, compuesto por guardias entrenados en uniformes negros impecables, descendió de las aeronaves con precisión militar, seguidos por abogados en trajes elegantes y un equipo médico avanzado, cargando equipos que relucían bajo las luces estroboscópicas. El galpón, otrora un túmulo de negligencia, se transformó en un escenario de caos organizado, con órdenes gritadas en múltiples idiomas ecoando por las paredes mohosas. Otavio retrocedió hacia las sombras, su rostro pálido como la luna llena, que espiaba entre las nubes, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, como si la tierra estuviera a punto de tragárselo. Veía su farsa desmoronándose. La ciudad próspera, que pintó en informes falsos, con fotos manipuladas de calles limpias y edificios inexistentes, ahora expuesta a la luz cruda de la realidad. La miseria que creó, los fondos desviados para su mansión opulenta, donde candelabros de cristal pendían sobre salas vacías llenas del eco de su soledad, era evidente en el galpón vacío, en las estanterías desnudas que deberían albergar vidas salvadas. Sus pensamientos corrían como ratas en un laberinto, reviviendo el trauma de su infancia pobre, el cuerpo aplastado de su padre en la labranza, y cómo juró nunca más ser el débil. Pero ahora, la codicia lo traicionó, transformándolo en el opresor que tanto odió. Intentó recomponerse, avanzando con una sonrisa falsa, las manos temblorosas escondidas en los bolsillos. «Yo lo estaba salvando. Mira, llamé ayuda. Esta tormenta nos aisló, pero hice lo que pude». Elías, cojeando hacia adelante con una determinación recién encontrada, observaba la escena con ojos llorosos, el olor de lluvia mezclándose con el de antiséptico que el equipo médico ya esparcía. Sus sueños secretos, oraciones por una villa donde nadie muriera por falta de cuidado, como María murió en sus brazos, el olor de hierbas fallando en salvarla, parecían materializarse allí, en medio del caos. Sacó el celular del bolsillo, el aparato simple que capturó la verdad en video granulado, mostrando a Otavio intentando robar el anillo y admitiendo con voz sibilante: «Ese basura no merecía un hospital». La revelación vino como un rayo, proyectada en una pantalla improvisada por los abogados de Zane, el audio ecoando por el galpón como un juicio divino. Otavio tartamudeó, su tamborileo nervioso ahora visible en las manos que gesticulaban inútilmente, pero era tarde. La impunidad se disolvía como niebla al sol naciente. Zane, estabilizado por el equipo médico con inyecciones y oxígeno puro que llenaba sus pulmones como un soplo de vida renovada, abrió los ojos lentamente, el dolor físico aún latiendo en sus riñones y huesos fracturados, pero el emocional, aquella soledad,
de una vida de filantropía anónima, suavizado por la visión de justicia. Tiró el anillo en su dedo una última vez, un gesto que ahora cargaba alivio, y ordenó con voz débil pero firme: «Arréstenlo por intento de latrocinio y omisión de socorro». Los guardias esposaron a Ottavio, que se derrumbó como una marioneta cuyos hilos fueron cortados, sus sueños de poder infinito haciéndose añicos en el suelo lodoso. Meses después, bajo un cielo azul sereno donde el sol calentaba la tierra renovada, la villa de piedra blanca floreció como una flor después de la lluvia. El aire cargaba el olor fresco de pintura y cemento nuevo, mezclado con el aroma de flores plantadas en los jardines públicos. Zane, recuperado pero aún cargando su enfermedad crónica como una sombra constante, financió de su propio bolsillo el Centro Médico de la Esperanza, un hospital moderno con torres blancas que relucían al amanecer, equipado con máquinas de última generación y médicos dedicados que salvaban vidas diariamente. Nombró al señor Elías como gestor del Fondo de Caridad de la ciudad, el agricultor ahora caminando por los corredores con su cojera familiar, pero con un propósito que iluminaba sus ojos. Elías oraba todas las noches por gratitud, soñando con un legado que honrara a María, y su dolor emocional, aquella impotencia que lo envejeció, transformado en acción, supervisando distribuciones de remedios y cuidados que ecoaban su propia pérdida. Ottavio, condenado a cumplir pena prestando servicios comunitarios, limpiaba los pisos del hospital que intentó negar, sus manos otrora tamborileando en volantes lujosos, ahora fregando el suelo con un trapo sucio, el olor de desinfectante llenando sus fosas nasales como una ironía amarga. Revivía su trauma en cada fregón, cuestionando cómo la codicia lo llevó de vuelta a la humildad que tanto despreció, y en noches solitarias en la celda simple, oraba por redención que parecía distante. La codicia construye palacios sobre tumbas, pero la justicia de Dios utiliza las piedras del camino para erigir refugios para los afligidos. Quien niega socorro al prójimo termina cavando su propia fosa.